Buenas tardes, vamos a dar comienzo a este webinar. Yo soy Raúl Dolz, abogado del Estudio Jurídico Rodríguez Mourullo, y el que hemos planteado este evento solamente para discutir un tema muy concreto, que espero que lo entendáis. Agradeceros la asistencia y agradecer también a la escuela que convoque estos debates tan interesantes. Espero que también sea de vuestro interés. Me acompaña Juan Díaz Roquinski, que es director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla-La Mancha, con gran conocimiento en la labor inspectora en este acto de la seguridad y salud en el trabajo que nos ocupa hoy. La problemática que voy a suscitar y que quiero suscitar y que os animo a que vosotros mismos también vayáis pensando posibles dudas que podéis ir comentando al final de nuestra intervención en el correspondiente chat, donde lo veremos nosotros y podremos contestar después. La problemática es muy concreta y es la crítica a la forma en que se llama a comparecer a ciertos investigados de las empresas concernidas en el accidente o en la situación de peligro a los procesos penales. En este sentido, voy a discutir un concreto llamamiento. Pero antes de entrar, la verdad es que concretamente comentábamos hace un tiempo que hay posiblemente dos paradojas que se pueden plantear en este día especialmente, porque curiosamente, y la verdad es que ha sido casualidad, se celebra hoy el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces hay quien me ha dicho la paradoja de que estemos cuestionando una objeción a cómo librar a los posibles llamados investigados, mientras intentamos, se supone que, promover la prevención en el trabajo. Yo creo que una forma de prevención es dar seguridad jurídica a la materia, y en este sentido creo que cuanto más nos alejemos de la arbitrariedad, de lo que puede ser un uso de este tipo de llamamientos judiciales, pues más nos acercaremos a una responsabilidad de la sociedad. En este sentido, yo creo que si deja de ser estos llamamientos judiciales una cierta lotería, porque a veces lo viven así, yo desde mi experiencia de decenios en este tipo de asuntos, tengo que ver que las empresas lo ven casi como una lotería, el que le toque a ir a uno u otro a comparecer como investigados en el procedimiento. Si vencemos esta sensación y le damos un rigor jurídico, una seguridad jurídica a la materia, creo que lo que podemos crear realmente es una responsabilidad, a la luz de un principio básico dentro de esta materia, que es la integración de la prevención en las empresas. Yo creo que de esta manera podemos pasar de lo que se llama comúnmente una sociedad del riesgo, donde posiblemente el mayor riesgo sea la incertidumbre, o sea el descontrol, o sea el no saber qué hacer, y pasar a otra sociedad de cuidados, como se dicen ahora, o de cuidados, donde realmente todos sepamos lo que nos toca como deber en esta materia. Es decir, que la paradoja de que nos enfrentemos a una crítica a cómo se siguen los procedimientos penales puede ser al final una garantía de que encontremos un saber qué hacer en cada momento dentro de lo que nos toca en cada función dentro de las empresas en estos casos, ¿no? Y la segunda paradoja que también se me ha dado y que también me han preguntado es cómo es posible que yo esté cuestionando el llamamiento a los procesos penales, a los procesos judiciales, a representantes legales de empresas o a responsables de prevención, cuando realmente, si uno ve realmente a ver si soy capaz de pasar la página de la presentación, ahí está. Pues como veis, se me ha planteado cómo puedo cuestionar yo esto cuando el artículo 316 del Código Penal nos está diciendo que el sujeto típico es precisamente la empresa y el objeto la norma preventiva. Es decir, ¿cómo puede usted cuestionar que llame al representante legal cuando es la empresa o el empresario? Se supone que el sujeto activo típico del delito y el objeto es la prevención. Nada más sencillo que
que una cosa y la otra, el representante legal de la empresa y el encargado de prevención. Bueno, pues yo lo cuestiono, primero, por la propia realidad práctica de cómo se está haciendo y segundo, porque si ustedes ven el artículo 318, verán realmente, como sucede también con el 31 del Código Penal, donde se encuentra la responsabilidad penal no es en la persona jurídica. Aunque el sujeto típico sea la empresa, la persona jurídica o la empresa no es el que tiene la responsabilidad penal. Como dice el artículo 318, esa responsabilidad o el 31 hay que encontrarla precisamente en aquellos agentes que, como dice finalmente el artículo 318 del Código Penal, sean responsables en el sentido de que conozcan la situación de riesgo, conozcan la situación, las circunstancias del suceso y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. Es decir, la realidad práctica es que los juzgados, cuando se enfrentan a este tipo de infracciones, actúan casi como si fuese un mimetismo automático con una demanda civil. Es decir, te llaman al representante legal como si fuese una confesión del demandado y no caen en la paradoja de que realmente en la declaración de este representante legal no se está fijando la posición de la empresa, sino que realmente lo que se está defendiendo es el propio representante, la persona física. Es decir, no tiene nada que ver con la demanda civil. Aquí es el representante que ha ido el que se está defendiendo de su propia posición. Y eso es lo que las sentencias del Tribunal Supremo o esta del Tribunal Constitucional que podéis ver en pantalla nos dice que en todo momento es a esta persona a la que hay que encontrarle una participación en los hechos y a esta persona es la que hay que encontrarle que tenga una intervención o que tenga un título relacionado con el control del riesgo que realmente le haga ir como investigado. Es decir, que cuando realmente en una empresa se nos dice que tiene que ir un representante, esta persona no está fijando la posición de la empresa en sí misma, sino su propia defensa como persona física. Esto es una paradoja, puesto que la mayoría de las veces creemos que el que va como representante no tiene nada que ver con el suceso. Y sin embargo, aparece como imputado dentro del procedimiento y es él, como persona física, se tiene que defender. Es él. De ahí esta diferencia con lo que es una estructura procesal de una demanda civil, el que realmente yo discuta que se tenga que llamar o se pueda llamar y se hagan citaciones así en el proceso penal automáticamente a la empresa donde se ha producido el accidente, de cuyo trabajador pertenece a esa empresa, que se llame a su representante legal. Porque creo que se produce una confusión entre lo que es la posición de la empresa y la posición del propio representante. Esta confusión, este automatismo que es inasumible dentro del proceso penal, se desvelaría absolutamente si caemos en lo que es lo que yo llamo, lo que llama la ley, el principio de integración preventiva. ¿Qué quiere decir esto? En la ley 3195 viene recogido este principio, pero yo os pongo aquí delante lo que es el artículo primero del Real Decreto 3997, donde creo que es la mejor descripción de cómo realmente la prevención se introduce o se tiene que considerar introducida en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Y esto implica atribución a todos estos niveles de funciones de prevención dentro de cada una de sus actividades. Una vez que comprendemos esto, también podemos criticar y ver la crítica que corresponde al llamamiento genérico a los técnicos de prevención o a los servicios de prevención o a los responsables de prevención, o como muchos juzgados suelen traducir el artículo 318, que cuando encuentran ahí a encargados de servicio creen que es el responsable de prevención. Pues bien, de igual manera, esto ya lo contempló claramente lo que es la circular de la Fiscalía 4/2011, que pongo delante, y aquí veréis
cómo realmente la circular de la Fiscalía ya advertía que estos servicios de prevención son realmente asesores. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no son gestores de una actividad concreta donde se produce el accidente. No son los que están organizando la actividad correspondiente, sino que ellos son asesores en el sentido de que elaboran una serie de instrumentos con los cuales se planifica y se articula lo que son las funciones de prevención en cada una de esas actividades. Pero la ejecución de esas funciones de prevención son relativas a cada uno de los servicios que le toca ejercer cada una de esas actividades. Es decir, lo que viene a decir la circular de la Fiscalía General del Estado 4/2011 es que estas personas no son los sujetos obligados que dice el artículo 316. El 316 nos hablaba concretamente de aquellos que no faciliten los medios necesarios dentro de sus funciones y que sean los obligados a prestar estos medios de protección o de prevención. Pues bien, ellos no son los que están en estas actividades y por consiguiente tampoco son, salvo que el accidente, la situación de riesgo, tenga que ver directamente con los propios instrumentos de planificación que ellos han elaborado. Entonces, sí, como dice concretamente la circular, entonces sí, pero no son actividades propiamente de la gestión habitual que nos encontramos a la hora de suceder los accidentes, sino que son actividades de asesoramiento en los instrumentos preventivos. Por consiguiente, creo que es claro que merece una crítica directa el hecho de que de forma automática los juzgados interpreten que a la hora de investigar estas infracciones contra la seguridad del trabajo o de prevención, llamen directamente, pues dígame usted, empresa, quién es el representante legal, o dígame usted, empresa, quién es el responsable de prevención, como si entendieran que en las empresas hay un representante único o hay un técnico de prevención o un responsable de prevención único que tiene que hacerse cargo de estos incumplimientos. En absoluto. Yo creo que es tan incorrecto que debe ser la propia actividad investigadora la que seleccione dónde está el nivel o la individualización concretamente de dónde está ese conocimiento de esa situación de riesgo, de esas circunstancias donde se observan las infracciones de riesgo. Insisto, creo que es la propia investigación penal la que debe dilucidar esta cuestión. En ningún caso entiendo que corresponde a ninguna abstracción previa, ni siquiera, y mi experiencia es que produce ciertas disfunciones el hecho de que al no concretarse sea la propia empresa la que tenga que elegir a quién manda a esa comparecencia. Creo que es impropio e incluso puede dar lugar a que la persona en concreto, física, que va a comparecer, se sienta sorprendida en sus derechos, porque aparentemente va en representación de la empresa cuando realmente lo que le está diciendo, oye, ten cuidado que es tu declaración la que se va a tener en cuenta para tu propia responsabilidad de persona física. Y en este sentido te encuentras con la sorpresa de que a veces vas defendiendo a un mero representante que no ha tenido nada que ver con la situación de riesgo, que no ha tenido nada que ver con la maniobra accidental y realmente da unas explicaciones que para el juzgado le hace entender que ese señor ha tenido algo que ver en la organización o en la situación concreta de riesgo y de peligro propiciatoria del accidente. Y no es así. Ese señor lo único que ha hecho es recopilar una información y dar una información acerca de ella. Creo, insisto, que debe ser la propia investigación penal la que concrete ese nivel de actividad, esa actividad concreta y el entorno de esa actividad y, por supuesto, indique personas con presunta o con indicios de presunta participación o intervención. No creo que pueda ser un llamamiento genérico, como tampoco, y aquí es un punto donde entro en conexión con la Inspección de Trabajo, de ahí que haya llamado a un especialista como Juan Díaz Roquisky, que nos aclarará esa posición concreta desde su conocimiento, pero yo tengo que introducir también una mención a lo crucial que es esta relación entre la Inspección de Trabajo y la Fiscalía, a la hora de denunciar, a la hora de llevar estas situaciones a un proceso judicial.
Tengo que criticarlo porque creo que se toma de una forma bastante... se excede bastante la Fiscalía o se exceden los juzgados a la hora de pedir a la Inspección de Trabajo. Si nos vamos estrictamente a lo que es el marco regulatorio de las funciones de la Inspección de Trabajo, se podrá ver en este artículo 5 del Real Decreto 928/1998 lo que yo entiendo y estimo, salvo opinión, que creo que es la única vía de oficio de la Inspección de Trabajo de entender que un posible asunto que compete a su inspección puede ser llevado a lo penal. Es el único supuesto. Ese supuesto incluso requiere concretamente no solamente un informe del inspector, sino también incluso del jefe de la inspección, y con esos acreditamentos es cuando se va a la Fiscalía o se va al juzgado con esa cuestión que parece exceder del ámbito. Este es el único supuesto, creo, donde de oficio la Inspección de Trabajo puede actuar con esos requisitos. Pues bien, esta actuación es, yo creo que excepcional, minoritaria. Yo casi desconozco ningún caso que se haya producido por esta vía. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en el curso de los años y la tramitación de este tipo de asuntos, que prácticamente desde el Código del 95 hasta que la Ley del 31/95 de prevención de riesgos laborales y la intensificación de la persecución de lo que es, lógicamente, una grave lacra como es la siniestralidad laboral, nadie lo puede negar, que evidentemente eso se tiene que conjurar de alguna manera. Pues bien, en este afán se produjeron una serie de instrucciones de la Fiscalía que instaban una colaboración especial de la Inspección de Trabajo. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, la instrucción 1/2001, que prácticamente fue precursora en el sentido de pedir, pero llamo la atención acerca, y lo subrayo, de que lo que entonces se pedía a la Inspección de Trabajo eran los expedientes, las actas o informes en general, donde hubiera una infracción muy grave dentro del ámbito administrativo. Esta era la única obligación entonces. La Inspección de Trabajo comunicaba, o se le pedía colaboración acerca de infracciones muy graves. Con el curso de los años, sin embargo, y que esto pareció insuficiente y se ha llegado a lo que es esta instrucción de la Fiscalía 5/2007 o más adelante incluso a la instrucción, que esto ya es de la Dirección General de la Inspección de Trabajo en colaboración, y también hay un protocolo que también explicará Juan en el sentido de colaboración, donde se ha ampliado este espectro de colaboración, se ha ampliado y ahora ya la Inspección de Trabajo se ve requerida pues en muchísimos extremos, hasta el punto de que el último de esta instrucción 1/2007, como aquí apunto al final con la flecha, la Inspección de Trabajo tiene que enviar incluso hasta las infracciones solamente graves en caso de accidente. Esto prácticamente casi la totalidad o un gran porcentaje de actuaciones. Pero llamo la atención acerca de que estas cuestiones, estas instrucciones, estos protocolos de colaboración no significan iniciativa de la Inspección de Trabajo. A mi juicio, no significan iniciativa. La iniciativa estaba en el Real Decreto 928/98. Es decir, esto es colaboración. Colaboración. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Pues que al final estos últimos protocolos, estas últimas instrucciones, lo que han llevado consigo es a que se amplíe esta cantidad de información que se vuelca sobre la Fiscalía e incluso que se cree un modelo de comunicación, y aquí es donde ya creo que se incide en un exceso de competencias. Se está pidiendo a la Inspección de Trabajo algo que no es propio de la Inspección de Trabajo. Y es estos dos extremos concretamente de este anexo, de este modelo de comunicación. Se está pidiendo a la Inspección de Trabajo en este modelo de comunicación que se diga a las personas presuntamente implicadas a efectos penales. Creo que es estar fuera de la competencia de la Inspección de Trabajo, a mi juicio. Y de hecho incluso podréis ver en amarillo debajo
que incluso se pide que se diga hasta si es administrador, si es gerente, si es dirección facultativa, si es jefe de obra, si es encargado de obra, si es coordinador de seguridad, si es responsable o jefe de taller. Es un exceso que creo que incluso está poniendo en cuestión la propia imparcialidad de la Inspección de Trabajo a la hora de colaborar en este tipo de asuntos. Porque yo creo que se está convirtiendo en unos denunciantes directamente. Incluso veis en el apartado de abajo que tienen que poner otros trabajadores. Está muy bien la información. Lo que no puede ser es que se diga que es a efectos de aplicación de un posible inconcurso ideal de delitos. Es decir, parece que se les hace decir a la propia Inspección de Trabajo lo que tiene que ser un concurso ya del delito de peligro y el delito de resultado. Me parece extremadamente grave. Creo que esto está llevando a una conciencia a los juzgados de que prácticamente una vez que la Inspección de Trabajo ha dicho si hay una infracción, pues ya hay indicios suficientes para imputar a un representante legal, para imputar a un responsable de prevención y para ir a juicio oral. Prácticamente esto yo creo que es muy grave. La instrucción penal está hecha para deslindar este tipo de supuestos. Antes señalaba que de donde viene este inicio de la colaboración, en esta instrucción 1/2001, que era extremadamente moderada, ya decía que había una dificultad de deslindar. Pues bien, creo que con esta evolución se está dando una invasión absoluta. Y yo creo que lo más grave es que se está produciendo concretamente una vulneración finalmente de lo que es lo que se llama el carácter fragmentario, el principio de intervención mínima y la última ratio del procedimiento penal. Creo que en este momento se está volcando tanto a esta vía penal, en pos quizá de una prevención general que yo creo que no se está logrando, yo creo que se está logrando menos efectividad y hacer todavía más arbitrario e injusto el procedimiento penal. En este sentido, se crea mucha mayor inseguridad. Si hubiera más seguridad, insisto, si este deslinde entre un procedimiento y otro y no se instara, porque en este modelo, por ejemplo, sí que había, en este modelo que pongo aquí de una instrucción de la Inspección de Trabajo de Zaragoza, sí había una nominación. Yo creo que es muy grave esto y creo que hay otros sectores de la Inspección de Trabajo que no comparten el que aquí se pueda entrar y sea competencia propia de inspección, sino que es propio de la investigación. En fin, no he querido más que crear una serie de elementos con los cuales se debata esto jurídicamente, porque creo que esto no está claro y creo que está produciendo unas disfunciones dentro del procedimiento claramente injustas. Y con esto pues le doy la palabra a Juan, pues para que a Juan Díaz Roquinski, que aquí me aclarará desde el punto de vista cuál es la competencia propia de la Inspección de Trabajo en esta materia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense no solo la invitación personal a participar en este webinar, sino el hecho también de la organización en sí de este webinar, que supone la introducción a un curso presencial que se va a desarrollar durante el mes de mayo y principio de junio sobre esta complicada, difícil y a veces desconocida materia como es la judicialización o el trámite de procedimientos penales relacionados con la siniestralidad laboral o con los accidentes de trabajo o realmente al final con la prevención de riesgos laborales, en tanto no es necesario un resultado lesivo para la posible comisión de los tipos penales del artículo 316 y siguientes. Muchas gracias a Raúl también como director por su amable invitación para participar, ya digo, en este webinar que sirve como introducción al futuro curso y sobre todo, bueno, pues manifestar que mi experiencia realmente al final es la de un inspector de trabajo que lleva más de 20 años de ejercicio profesional, que además he desempeñado durante 7 años, que fueron los años, además de la entrada en vigor o de la firma del protocolo marco entre la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Trabajo y en este momento el Ministerio de Economía Social, en aquella época otra denominación de las muchas que nuestro ministerio ha tenido, y la publicación de la Instrucción 1/2007, la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue la que nos hizo implantar el marco de colaboración con la Fiscalía que en la actualidad todavía
se encuentra vigente. Por tanto, ya digo que esta experiencia y este rodaje es el que yo voy a tratar de dar traslado en esta breve presentación y, como digo, de manera más amplia en el futuro curso, en relación a lo que es la participación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de manera general en el procedimiento penal por accidente de trabajo y de manera particular en el webinar que nos ocupa hoy en lo que es la determinación de los presuntos posibles sujetos responsables o sujetos a investigar en vía judicial por la comisión de este tipo de delitos y qué relación tiene esto con la persecución de los ilícitos administrativos que llevamos a cabo desde la Inspección de Trabajo en una vía que, reitero, es administrativa. Como ha dicho Raúl, pueden ir formulando cualquier tipo de cuestión o pregunta a través del chat y al término de mi presentación pues procederemos a contestar en la medida de lo posible las dudas que puedan ir surgiendo. Voy a pasar a compartir la presentación. Tienes que dar 2 veces, me parece, a esto. Al tuyo. Y ahora aquí. Estos son los problemas del directo, que enseguida estamos de vuelta. Ahora. Ahí, eso. Bueno, ahora sí que estamos ya compartiendo pantalla. ¿Cuál es la competencia o sea, por qué la Inspección de Trabajo interviene o cuál es la base de la implicación o de la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en lo que es el accidente de trabajo, que es al que nos vamos a ceñir, más allá del posible delito de riesgo que también podía ser objeto y que será objeto de estudio ampliado en el futuro curso? Bueno, la Inspección de Trabajo informa y tiene obligación, artículo 9.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, informa a la autoridad laboral, lo cual ya es importante, el decir quién es el destinatario de nuestra actuación inspectora, sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre todos aquellos otros que por sus características y sujetos afectados se considere de interés. Pero lo relevante son 2 cuestiones. Una primera, que existe una obligación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de informar de todos estos accidentes, y así lo hacemos. Accidentes de trabajo mortales y muy graves se investigan habitualmente por un sistema de guardias que asegura una presencia prácticamente inmediata de la Inspección de Trabajo en el centro de trabajo. Otro tipo de accidentes, pues a través de los sistemas de comunicación de accidentes que tienen obligación de utilizar las empresas, el sistema Delta, se investigan pues con la posterioridad que debe llevarse a cabo, accidentes de trabajo graves. Lo relevante, aparte de esa obligatoriedad o esa obligación de la Inspección de Trabajo, es que a quien informamos nosotros es a la autoridad laboral. Esa es la obligación, es decir, nuestro informe se dirige a la autoridad laboral. Por tanto, no es un informe realmente dirigido a la autoridad judicial, sino que por el contrario forma parte de la panoplia o los medios probatorios de los que tanto el Ministerio Fiscal como la autoridad judicial se pueden hacer con ellos y formar la prueba del procedimiento judicial. Pero no es un informe que tenga como destinatario primordial o legal ninguno de los órganos que conforman el procedimiento penal, ya digo, ni el Ministerio Fiscal, ni tampoco los juzgados de instrucción. El año 2007, 19 de septiembre concretamente, se suscribió el protocolo marco entre el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Trabajo y Fiscalía General del Estado, el que tenía como objeto, como digo, y lo pongo en negrita subrayado, agilizar la detección y alerta ante accidentes graves, mejorando la coordinación. Es cuando se creó el sistema de guardias de la Inspección de Trabajo para atender de una manera rápida y prioritaria este tipo de accidentes. Y por otro lado, se trata de facilitar la labor, y es un objetivo expresamente declarado por el propio protocolo, es un objetivo que se declara y se pone negro sobre blanco, que es facilitar la labor del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción a los efectos de identificar desde el primer momento los supuestos penalmente relevantes. Por tanto, hablamos siempre de identificación de supuestos, no en ningún caso de personas responsables, determinación que no corresponde, como veremos con posterioridad, en principio a la vía administrativa que lleva a cabo la Inspección de Trabajo. Este protocolo, además, trata de mejorar cuestiones más de procedimiento.
garantizar el principio del non bis in idem mediante una mejora de la comunicación, en tanto, como ha explicado Raúl, la tramitación de unas diligencias previas y un posible juicio oral con posterioridad en la vía penal supone la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, procedimiento que debe reanudarse en el momento de que sea firme la vía judicial. Esto hablaremos más en profundidad cuando corresponda sobre el juego del non bis in idem, etcétera, a la luz de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo. También pretende, y es importante, posibilitar una persecución penal de los delitos de riesgo, cuestión en la que se ha avanzado relativamente poco, en tanto con los delitos en los que no se ha producido un resultado lesivo para la persona trabajadora, no ha sido tan habitual o tan frecuente la colaboración, sino que se ha procedido solo de una manera excepcional a la remisión de los expedientes que dice el protocolo, que son los de naturaleza o carácter de infracción muy grave, infracciones que son relativamente raras o infrecuentes en el ámbito del derecho administrativo sancionador en esta materia. Y también pretende este protocolo facilitar a jueces y fiscales la investigación relativa a la titularidad mercantil, vínculos societarios y relaciones de las empresas implicadas en procedimientos judiciales por este tipo de delitos. Debemos entender que esta información se remitirá o se informará si se pide expresamente algún tipo de informe con una vinculación laboral al procedimiento, porque si lo que se discute es de carácter mercantil, a salvo de las posibles responsabilidades solidarias que ya vendrán recogidas en el acta de infracción, porque recordamos la solidaridad, el artículo 42.3 de la LISOS, el carácter de solidaria de la responsabilidad administrativa en casos de contratas y subcontratas por infracciones o incumplimientos del subcontratista en el centro de trabajo del contratista. Digo que estas ya vendrán recogidas en el acta de infracción y, por tanto, aclaraciones ulteriores relativas a la titularidad mercantil, vínculos societarios, etcétera, solo tendrán un fundamento de competencia de la inspección cuando se refieran a cuestiones relativas al ámbito laboral, no al ámbito mercantil de cara a la ejecución de las sentencias. Bien, este protocolo dio pie desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo a la publicación de la Instrucción 1/2007 de la Dirección General de la Inspección sobre profundización de las relaciones entre la Inspección de Trabajo y la Fiscalía General del Estado, que contiene en su instrucción tercera unas medidas para facilitar la actuación urgente de la inspección. Esto creo que es de interés porque se vea por cómo se conforma la determinación de responsabilidades por parte de la inspección y la diferencia en el ámbito penal de cara a lo que, digamos, perseguimos en cada uno de los ámbitos. Se establecen dos medidas básicas. Una primera, el establecimiento de procedimientos dirigidos a mejorar la comunicación por parte de las empresas de los accidentes graves, muy graves y mortales en el plazo máximo de 24 horas, obligación establecida a nivel normativo y no siempre, debo decir, cumplida por todas las empresas. Y lo que es más importante, se organizó un servicio de guardias de inspección que se articula con cada una de las comunidades autónomas, en tanto las autoridades laborales tienen transferidas por mandato constitucional las competencias de ejecución de legislación laboral. En definitiva, se organiza un servicio de guardias que lo que asegura es que en los accidentes más graves la inspección de trabajo se persone de una manera rápida y pronta en el centro de trabajo a fin de evitar, en primer lugar, que se modifique el escenario de una manera sustancial, que se puedan ocultar pruebas y dar una atención rápida y concreta a la determinación, ya digo, sobre todo al aseguramiento del escenario. Aseguramiento que, por otro lado, siempre lleva a cabo la policía judicial y es habitual que sea así. Sin embargo, se entendió que es importante la presencia de la Inspección de Trabajo de manera rápida y así se viene haciendo en todas las comunidades autónomas mediante los correspondientes convenios o protocolos con 112, etc. En cada comunidad se articula de una manera un poco distinta, pero el resultado es siempre el mismo. Esto lo cuento un poco como prolegómeno de cómo llegamos y a dónde queremos llegar en el ámbito de la Inspección de Trabajo y enlaza con lo que ha explicado Raúl. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social delimita responsabilidades administrativas. Esto solo de una manera tangencial juega con la delimitación de sujetos responsables penales que se hace por el Ministerio Fiscal y por el Juzgado de lo Social. ¿Quién es el responsable para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social? Bien, esto te lo delimita el artículo 2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y para nosotros es una delimitación bastante sencilla. El artículo 2.1 habla del empresario en la relación laboral. A efectos prácticos, ¿esto en qué se traduce? En que a mí, si se anuló una medida de protección, no me importa como inspector demasiado si el que dio la instrucción de anularla fue el empresario, fue el encargado, fue el jefe de taller o fue el jefe de obra. No me importa. No me importa. Es el empresario en la relación laboral, verificado el incumplimiento, verificada la omisión, el que es responsable es el empresario en la relación laboral. Es decir, yo sancionaré a la empresa.
a la empresa del trabajador accidentado, el responsable solidario, bueno, lo que sea en cada momento, pero al empresario en la relación laboral. No me interesa, no estoy facultado, no es mi competencia delimitar si dentro de la estructura empresarial quien dio la orden o quien omitió la orden de llevar a cabo el trabajo de determinada manera ha sido una u otra persona, más allá de los supuestos posibles, aunque infrecuentes, de imprudencia temeraria de la persona trabajadora, que sí que son lógicamente objeto de otro tratamiento, en tanto pudieran llegar incluso a negar la cualidad laboral a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. No es este el escenario del que estamos hablando, sino lo que quiero hacer ver es que lo que nosotros perseguimos es un poco distinto a lo que se persigue en el ámbito judicial, en el que se necesita en el ámbito penal a una persona, digamos, con ojos y cara, por hablarlo coloquialmente, a quien responsabilizar del suceso ocurrido. Eso no nos ocurre en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y creo que aquí está uno de los elementos de fricción o de chirrío entre el engranaje del juego del acta de infracción, el informe de inspección de trabajo con el procedimiento penal. ¿Qué otros sujetos pueden ser responsables de los incumplimientos en el orden social en un accidente de trabajo? Las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, que el artículo 42.3 de la LISOS establece que la empresa usuaria es la responsable de las condiciones de trabajo de las personas puestas a disposición por una empresa de trabajo temporal cuando el accidente se produzca o el incumplimiento se produzca en el centro de trabajo de la usuaria. Por tanto, estos son otros dos sujetos responsables a los que responsabilizaremos, pero pasará exactamente lo mismo. Si existe un accidente en una empresa usuaria de una persona trabajadora puesta a disposición por una ETT, nosotros sancionaremos a la empresa usuaria sin tener obligación o necesidad de delimitar qué persona concreta de la estructura de la organización empresarial es la culpable, entre comillas, o la que no ha llevado a cabo o no ha cumplido su obligación de cara a la protección de los derechos de esa persona trabajadora. También el artículo 2.8 nos habla de los empresarios titulares del centro de trabajo, los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan obligaciones. Esto nos lleva al territorio de la coordinación de actividades empresariales, desde luego, en donde se atribuyen diferentes papeles, que ahora no es cuestión de hablar, a todas estas personas, y también a la obra de construcción. En tanto, la figura de promotor y propietario de una obra de construcción es una figura estrictamente de este sector. Los promotores son sancionados en el derecho administrativo sancionador por los incumplimientos de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o durante la fase de proyecto. No podemos nunca nosotros sancionar en primera persona un acta de infracción a un coordinador de seguridad. Los incumplimientos del coordinador son objeto de sanción del promotor de la obra. A partir de ahí, bueno, pues ese acta de infracción teórica de un promotor por incumplimientos o falta de ejercicio de sus verdaderas funciones de un coordinador de seguridad, en la vía penal, ¿cómo se puede traducir eso? No lo sé. No lo sé. Yo sé en la vía administrativa lo que tengo que hacer. En la vía penal será difícil el encaje, será más o menos complicado, pero deberá hacerse lógicamente en el ámbito penal, no en el ámbito administrativo, en el que la Inspección de Trabajo se limita a detectar el incumplimiento de normas, serán las obligaciones que el 1627-97 establece para el coordinador de seguridad y llevarlo al ámbito de lo que debía del ámbito sancionador, la sanción al promotor de la obra. Por último, el artículo 2.9, y este es muy importante, el otro sujeto responsable, los servicios de prevención ajenos a las empresas, entidades especializadas que actúan como servicios de prevención ajenos a las empresas que incumplan obligaciones establecidas en la normativa sobre dicha materia. Obligaciones que, lógicamente, no están relacionadas con la adopción concreta de medidas, que es responsabilidad empresarial, sino con la formación preventiva, con las evaluaciones de riesgos, la planificación preventiva. Evidentemente, no es preciso que sean causa directa de un accidente, pero puede ser una causa mediata. En un acta de infracción es concebible que se extienda un acta de infracción por incumplimientos empresariales, por falta de medidas de seguridad, y que se extienda en paralelo otro acta de infracción al servicio de prevención ajeno porque, por ejemplo, pues el riesgo que provocó el accidente no estaba evaluado. Y eso será un incumplimiento del servicio de prevención. A efectos penales y administrativos y ese juego exactamente la misma cuestión. Nosotros no nos estamos obligados a delimitar qué persona de la organización del servicio de prevención, el técnico, el responsable, el coordinador, el del área, es el culpable, entre comillas, del incumplimiento. Nosotros simplemente el razonamiento es que la evaluación de riesgos no reúne los requisitos normativos legales
procedemos a la extensión de un acta de infracción al servicio de prevención ajeno. Por tanto, ya digo que las menciones que nosotros podamos hacer en el acta de infracción, en el informe, a personas concretas, lo serán a título de hecho, que se pone de manifiesto, en ningún caso de atribución de una responsabilidad penal en la que, lógicamente, ni siquiera estamos pensando los inspectores de trabajo cuando llevamos a cabo una investigación de un accidente de trabajo. Pensamos en la atribución de responsabilidades administrativas. Sujetos del Código Penal, pues lo ha explicado antes Raúl, no me voy a detener, pero vemos que en el fondo tampoco son tan diferentes. Sin embargo, la diferencia de recorrido entre el artículo 2.1 de la LISOS y el 316 del Código Penal en la realidad judicial es enorme. Sin embargo, en el fondo, el cogollo del asunto está en la obligación legal. Es decir, ¿quién está legalmente obligado? ¿Quién no está legalmente obligado? A partir de aquí, yo entiendo que el juego que se hace en la vía judicial pues está muy relacionado con la necesidad de buscar unos sujetos responsables más allá de las meras razones sociales o empresas, personas físicas realmente, y a partir de aquí bueno, pues puede empezar el juego de ambos artículos relacionado con el incumplimiento de normas legales, puesto que es necesario, el Código Penal te pide, el artículo 316, una infracción de normas de prevención, infracción que sí evidentemente vendrá recogida en el acta de infracción, que no obstante deberá actualizarse y demostrarse en el posible juicio penal, porque el acta de infracción, si en algo precisamente no goza de presunción de certeza, es precisamente la determinación de la norma incumplida. Y sí que la norma incumplida no puede en ningún caso formar parte de esa presunción de certeza o veracidad que acompaña, en cambio, a los hechos constatados de manera directa por parte de los funcionarios de la inspección. Y, por tanto, bueno, pues comienza un recorrido en el que se pretende deslindar esta responsabilidad personal mediante unos hechos, repito, en muchas ocasiones contenidos tanto en un acta de infracción como en un atestado policial, que no son documentos estrictamente pensados para el deslinde de sujetos responsables, como digo, en una vía penal. En cuanto al contenido del acta, y voy concluyendo, es muy importante saber que el acta de infracción, lo esencial que debe tener 14.1b del 928-98 es la expresión de los hechos relevantes, los medios utilizados para su comprobación y los criterios en que se fundamenta la graduación de la propuesta de sanción. Estos hechos, además, deben separarse, lógicamente, en hechos susceptibles de ser amparados por una presunción de certeza, la que legalmente da las comprobaciones inspectoras el artículo 23 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, presunción de certeza que realmente solo juega en favor de hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa, los inmediatamente deducibles de aquellos o los acreditados por medio de prueba consignado en el propio acta, documentos o declaraciones incorporadas a la misma, que esto realmente la presunción no juega a favor de que una declaración que se ha hecho en las comprobaciones administrativas sea cierta, lógicamente, sino a que esa declaración se ha hecho de una manera verdadera. Es decir, si en el acta de infracción consta que la persona trabajadora, el testigo tal, declaró una cosa, podrán pararse en la presunción de certeza que al inspector o a la inspectora se le dijo eso. En ningún caso, por supuesto, que lo que se le dijo fuera la verdad. Podrá haber mentido o haber contado lo que le haya parecido el testigo y eso evidentemente puede ser objeto de toda discusión en cualquier vía. Todo esto es siempre entendiendo que corresponde a la vía administrativa esta presunción de veracidad, que en la vía penal la presunción de certeza no existe. Todo debe ser probado en la vía penal, como saben mejor que yo seguro la mayoría de asistentes que trabajan en este orden jurisdiccional. Es decir, en la vía penal la actuación de la Inspección de Trabajo se despoja en general de este carácter de presunción de certeza y se convierte en una prueba más que puede ser y debe ser objeto de valoración y contradicción en el propio acto del juicio. La Inspección de Trabajo, además, no asiste en directo a los accidentes, por lo cual, en principio, hablar de presunción de certeza en accidentes de trabajo no tiene demasiado sentido. Si lo pudiera tener en los delitos de riesgo, es decir, si el inspector de trabajo llegó y vio en la torre de la Catedral de Toledo, haciendo alusión a mi origen, subido a dos trabajadores sin utilizar ningún equipo de protección, evidentemente podríamos decir que esa presunción de certeza pudiera tener un juego también en el recorrido penal de esta situación. No así en el accidente de trabajo. Evidentemente, la Inspección de Trabajo, la inspectora asistirá poco después de producirse el accidente, si es un accidente de guardia, digamos, pero no asiste al accidente, no contemplamos en directo el accidente. Por tanto, realmente el interés que pueda tener es simplemente el de una descripción de un escenario y de unas normas de seguridad cumplidas o incumplidas y una situación fáctica detectada y constatada con posterioridad, no el valor de la constatación directa de cómo ha sido un accidente. ¿Qué aspectos sí que entiendo, por ir concluyendo, que son de indudable valor
para el procedimiento penal en la actuación de la inspección de trabajo? Para mí, dos. Uno, el conocimiento técnico que se presume y que tiene la inspección de trabajo y seguridad social. Aspectos relativos a descripciones de equipos, procesos reforzados por notas de especialización e imparcialidad, es decir, todo este tipo de cuestiones, por qué un procedimiento es seguro, por qué es inseguro, por qué una medida de protección que utilizaba la empresa puede no ser adecuada, por qué hay otra más adecuada. Todas estas cuestiones, evidentemente, entiendo que tienen mucho valor en el procedimiento penal sin necesidad de aludir a presunciones o no de certeza, simplemente por la nota de especialización e imparcialidad que tiene el inspector de trabajo y seguridad social. Y igualmente, los hechos constatados directamente, y me refiero en general a declaraciones espontáneas que se hacen con mucha frecuencia en la vía administrativa ante una actuación de la inspección y que luego son retiradas después en los procedimientos penales, pues por distintas cuestiones, tanto en comparecencias posteriores en alguno de los trámites de la instrucción judicial como en el propio acto de juicio, pues son desmentidas por el propio testigo o por el resto de personas, darán lógicamente a las acusaciones o al Ministerio Fiscal la posibilidad de decir, oiga, mire, usted declaró ante la Inspección de Trabajo esto, ahora usted dice otra cosa. Ese juego de credibilidad que debe dar al final el tribunal es el que sin duda tendrá un valor en lo declarado espontáneamente ante la Inspección de Trabajo, pues un valor diferente a una declaración hecha 8, 10, 5, 3 años después por parte de una persona en un acto del juicio. Y termino ya con el recuerdo de por qué la Inspección de Trabajo trabaja de una determinada manera. Y parto de la base del derecho laboral. El derecho laboral no es como el resto de derechos, para los que no sois del derecho laboral. El derecho laboral parte de la asimetría de las dos partes en cuestión, al contrario que todos los derechos mercantiles, civiles, etc. Está la persona del empresario, que está en una posición superior a la del trabajador en el sentido de que es posible que tenga la fuerza para imponerle unas condiciones de trabajo inferiores a la norma. Y existe la persona del trabajador que puede ser objeto de la imposición de este tipo de condiciones. Por tanto, el trabajador, y eso nunca lo olvidemos, porque ese es el leitmotiv de la existencia misma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de toda nuestra actuación con carácter preventivo, es la existencia de una persona que está dentro del ámbito de protección de otra y que tiene una deuda de seguridad el empresario con el trabajador. Por tanto, a partir de ahí, cualquier obligación que tenga la persona trabajadora dentro de este ámbito debe ser considerada de segundo grado y así la consideramos y, por tanto, no es circunstancia o cuestión sobre la que nosotros entremos prioritariamente, salvo, como digo, y será objeto esto de ampliación cuando en el futuro curso que se desarrollará aquí en la misma escuela judicial, perdón, en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, el cómo tratamos las imprudencias no temerarias o las imprudencias profesionales en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Por mi parte, pues yo creo que esto es todo. Agradecer el interés y dejamos, Raúl, si te parece, abierto el turno vamos a ver el chat, no sé si está... de palabras. Sí, hay alguna mano también, creo, levantada. Bueno, en el chat se ha hecho alguna cuestión. En el chat no, pero sí que había alguna mano, creo. ¿Y esto cómo se gestiona? Aquí, espera, que lo busco yo. Y no sé si pueden abrir los participantes el micrófono. No pueden. Hemos dicho, si hay alguna pregunta y se puede hacer mejor por el chat, o porque yo las manos... Bueno, decid algo por el chat. Si no, si os parece, vamos, yo quería comentarle a Juan, por supuesto agradecerle su magnífica intervención, porque yo creo que habéis podido ver realmente lo que es el contraste entre la objetividad de la Inspección de Trabajo y lo que yo he intentado traducir en cómo se vive esto dentro de la investigación penal. Esto es lo crucial. Hay una cantidad de relaciones inmensa dentro de lo que es la coordinación de la Inspección de Trabajo y la investigación penal. Ahí es donde realmente, como ha adelantado ya Juan, yo proyecté un curso de bastantes días, lo hemos reducido a 3 semanas, a finales de mayo y principios de junio, para introducir toda esta problemática. Creo que es esencial que esto se debata jurídicamente. Y en este sentido, creo que tenemos el privilegio de contar con Juan para que esta labor de contraste se produzca de la mayor objetividad posible y nos podamos enriquecer y deslindar, que yo creo que es el tema, deslindar el ámbito penal del ámbito administrativo. Creo que en el ámbito administrativo no se le está dejando trabajar bien, precisamente, entre otras cosas, porque se producen disfunciones en el ámbito penal.
Y yo creo que el ámbito penal interesa sobremanera que funcione con el mayor rigor, y en este sentido creo que Juan está por colaborar absolutamente. Algunas de mis críticas creo que las ha respaldado y creo que en este sentido podemos tener un futuro de que esto se debata y se pueda esclarecer adecuadamente. Para eso intentamos hacerlo en este curso a finales de mayo. Mi intención incluso era que el curso durase más para hacer más vivo a la gente que entre. Hacerlo más vivo porque durante el procedimiento se producen momentos donde se pueden solucionar este tipo de problemas, este tipo de conflictos. Y en este sentido creo que podemos solucionar muchas dudas o podemos ponernos debatirlas para que ello se solucione, si no inmediatamente, en el futuro. Bueno, tenemos, a ver, voy a probar, tenemos aquí las dos manos que hay levantadas. No sé si Ana es la primera que veo. Vamos a ver si vamos a permitir hablar. Sí. Y yo no sé, Ana, si se te abre... No, todavía no. A ver. Es que nos han dicho que no permitía el... Quita el micrófono ahí, a ver. Ahí. No, pero no... Ahí a la derecha hay que... A ver, ese... No. Permiso. O aquí. ¿Me puedes abrirte el micrófono, Ana, tú? Que yo creo que no lo... Nos han dicho que no lo permitía. Por el chat, si no... Escribir que están Ana y Santiago, veo la mano levantada y vamos a permitir hablar, pero en principio no sé si es posible, parece que no. Tenemos también una pregunta que más bien casi sería para ti, Raúl. Dice, buenas tardes. Juan Francisco dice, quería saber cómo informar a un cliente cuando reciben una citación para su representante legal tratándose de grandes organizaciones. Vamos a ver, como he dicho, yo creo que esto es incorrecto de entrada, pero bueno, ¿cómo reaccionar? ¿Cuál es la estrategia adecuada? Yo particularmente cuando me enfrento a estas situaciones, lo que sí dejo bien claro para que la persona física que posiblemente sea seleccionada para comparecer es que aclare su situación y su posición particular. O sea, vamos, necesitaríamos otro webinar o más de uno para aclarar realmente el significado del término representante legal. Necesitaríamos para precisarlo, pero sin ello, yo lo que aconsejaría es, de cara a la garantía a la persona física que va a ir, decirle que él tiene que aclarar su posición particular respecto al suceso. Lo que no puede ser es, quizá como sucede en otros ámbitos jurisdiccionales, que esa persona crea que tiene que ofrecer la posición de la empresa y posiblemente llegar a confusiones en torno a si él ha intervenido algo o no ha intervenido nada. Por eso digo que es dentro del proceso penal donde se debe aclarar el nivel de la actividad, el entorno de la actividad. ¿Quién es el que está más cercano a la organización o de ese concreto tajo en el caso de obras, por ejemplo, que eso es muy común, o del servicio? Eso hay que delimitarlo. Se tiene que hacer dentro del procedimiento penal. No creo que lo debamos hacer fuera, ni le corresponde a la inspección de trabajo, insisto. No le corresponde. Esa es mi primera recomendación, la más básica que hago a la gente. O sea, que cuando se selecciona a una persona hay que decirle, tú tienes que aclarar tu posición. Yo he visto, por ejemplo, a veces comparecer como representante legal, yo que sé, a un jefe de personal. Claro, luego se lleva la sorpresa de que este jefe de personal tiene unas funciones concretas que no tienen nada que ver con la maniobra donde se ha producido el accidente. Y sin embargo ha explicado las circunstancias del accidente, con lo cual da a entender que él sí que ha intervenido de alguna manera en esa organización. Y es erróneo. Produce confusiones en la persona, indefensión a la persona y mucha sorpresa y mucha inseguridad. Eso es lo primero que yo aconsejo. Luego, insisto, la problemática del representante legal tiene que discutirse y dilucidarse de forma muy pormenorizada para que no se produzcan estos llamamientos de esta manera. Ese es mi objetivo. Ahora, si se producen como se siguen produciendo, otros consejos concretos se pueden dar. Bueno, aquí Raúl pregunta a Ana, dice, Ana Ferrer, dice, ¿no creéis que en el ámbito penal parte importante del problema deriva del vicio frecuente de no fundamentar las resoluciones en las que se acuerda citar a declarar a los investigados? Dice, yo personalmente soy partidaria de recurrir a estas resoluciones para que concreten el fundamento de la citación a ese sujeto. Bueno,
nuevamente es de mi ámbito, pero en muchas ocasiones viene propiciado porque en el acta de la inspección de trabajo te dice que la empresa tal ha llevado a cabo esta infracción de normativa preventiva, con lo cual te dicen, pues claro, ahí está la base para llamarte. Pero insisto, es que hay que deslindar siempre lo que es la base para llamar a una persona, a una empresa, de la base para llamar a una persona física representante o de un determinado nivel. Es decir, creo que esto es lo que efectivamente nunca se fundamenta. Lo que se fundamenta es, usted ha sido objeto de un acta de infracción y con ese acta de infracción yo le voy a llamar a la empresa. Está muy bien. Si la empresa, insisto, la empresa comparece, en cuanto le requieres una información, te comparece como parte, como eventual responsable civil subsidiaria. Porque otra cosa que no hemos dicho es que la empresa, la persona jurídica en este caso, no tiene una responsabilidad penal de la persona jurídica, no hay responsabilidad penal. Por eso, la persona que comparece es la que puede incurrir en responsabilidad penal. Esta es la primera advertencia que tiene que hacerse. Claro, efectivamente, no hay resolución que fundamente de ninguna manera indicio alguno respecto a un representante legal que está establecido de forma genérica o de forma abstracta. Nunca, porque no se sabe quién es siquiera. El juzgado no lo sabe, con lo cual no se fundamenta. Evidentemente no está fundado. Ahora, la estrategia de recurrir, bueno, yo creo que merece una pensada, en el sentido de que yo lo que aconsejo es colaborar. En este sentido, la primera opción que yo tengo siempre es colaborar con el juzgado. Y en este sentido, aclararle este tipo de circunstancias, si es posible. Sí, yo pienso por aportar algo que quizá, claro, lo difícil en esta primera fase de llamamiento, cuando existe una actuación administrativa, en este caso un acta de infracción que establece una responsabilidad administrativa, lo que no procede, desde luego, yo entiendo, es discutir el fondo del asunto, sino la posible responsabilidad personal de la concreta persona citada. Es decir, no creo que la estrategia pase por negar en el primer momento el hecho en sí no digo tampoco aceptarlo ni admitirlo, pero que lo discutible, digamos, es la concreta participación de la persona en la infracción que haya podido la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recoger en su acta de infracción. Entonces ahí sí que es donde cada uno debe ver exactamente qué papel reúne, pero es cierto que cuanto más grande la organización, más compleja es la atribución de responsabilidades. Ahí hemos tenido, pues en el ámbito de Castilla-La Mancha, hemos tenido imputados consejos de administración enteros de empresas constructoras y se ha imputado a todo el consejo de administración, no solo al administrador, se ha imputado a todo el consejo de administración y han estado por accidente mortal, pues un consejo de administración imputado pues cerca de 10, 12 años entero por un accidente. Quiero decir que yo creo que la estrategia es tratar de separar el hecho en sí de la responsabilidad de cada una de las personas, porque al final, si uno discute la mayor, pues puede quedarse con todo. Quiero decir, si uno discute la concurrencia de una infracción material, pues yo creo que el momento de discutirle no es, eso sería el momento de llegar al hipotético juicio oral, y en el momento de representar a una persona concreta a la que se pretende meter por medio como investigada en un procedimiento penal, si uno estima que ese meter por medio no es legal, lo que debe discutir es la falta de concurrencia del carácter de persona legalmente obligada o de control de ese riesgo que ha provocado el accidente. Creo que es la mejor estrategia en la primera fase, en la fase de instrucción, porque si uno se pone a negar la concurrencia de hechos que en muchas ocasiones son incluso palmarios, me atrevería a decir, en cuanto a su carácter de infractores, pues probablemente al final yo creo que sea una estrategia que te lleve al banquillo por las dos cuestiones, es decir, por la responsabilidad y por el propio hecho. Claro, pero esa es la barbaridad, la disfunción del procedimiento penal. Eso no es posible que se haga así. Los automatismos que se están incurriendo actualmente por los juzgados a la hora de investigar este tipo de asuntos te pueden llevar a desproporciones como estas. Esther Pérez nos pregunta realmente quién debe ir entonces. ¿Quién debe ir? Es la pregunta del millón, evidentemente. ¿Quién debe ir? Y efectivamente no es función de la empresa, y lo colocaría en una mala relación con su empleado, con su directivo, o con su responsable de prevención, o con la posición que quiera a la hora de... No es... La empresa no tiene por qué, digamos, colocarla en una posición indiciaria de cualquier infracción, en absoluto, en absoluto. Es decir, no solamente no es que no deba, es que no tiene obligación de hacerlo.
no tiene obligación de hacerlo. Con lo cual, la posición es aclarar y rebajar al juzgado a la situación concreta. Yo creo que el tema fundamental es, como bien apunta Juan, el que llevarlo a la situación, no a la nominación. Esa es la situación la que tiene que investigarse. O sea, yo creo que en cualquier otro delito, si se ha sucedido un hecho, tú buscas la participación con ese hecho de la persona física, por más que haya sido en el ámbito de una empresa. Eso se tiene que hacer igual en el procedimiento penal. Las abstracciones de consejos de administración y demás me parecen un absurdo completo, sobre todo cuando son empresas grandes donde casi todas tienen su planificación mayormente y hechas y puestos a disposición de unos departamentos especializados y tienen un personal bastante amplio y con experiencia y cualificación como para que nunca se tenga que llegar a un consejo de administración, a mi juicio. Lo digo así de claro. Es lo normal. Otra cosa es que se excedan esos automatismos. Y ahí es el problema de la disfunción que yo creo, yo es lo que estoy denunciando en este momento. Y es lo que me compete a mí en este momento poner de manifiesto que es injusto. Pregunta Santiago si convendría que hubiera asistido un fiscal a esta exposición oral, como lo hace el inspector. Bueno, efectivamente, vamos, yo en la proyección del curso que yo quería hacer y que haré, barajé la posibilidad de ir fiscales. De hecho, me ha comentado Juan que incluso está hace poco en jornadas con fiscales. A mí me gustaría que conozco a fiscales y podrían ir perfectamente a contrastar con ellos. No me importa. Creo que ellos mismos, a veces cuando yo hablo, porque hablo continuamente, yo soy abogado puramente, no tengo muchas habilidades docentes, como estáis viendo. No tengo muchas habilidades en este sentido, pero sí que hablo muchas veces con fiscales o con jueces en el sentido de este tipo de asuntos, debatirlos a la situación concreta. Y es cuando se debate la situación concreta, cuando, por ejemplo, a veces postulados que nos hacen, no, es que hay que llevar al que ha hecho el contrato de trabajo. Me parece una barbaridad. O sea, el que ha hecho el contrato de trabajo posiblemente es un representante de personal que únicamente ha contratado a un señor que le ha tocado contratar como real representante, pero ese señor no tiene nada que ver con la situación de peligro. Por ejemplo, o sea, son estas descoordinaciones absolutas que hay que ir a la situación de peligro concreta. Y eso es lo que, incluso con el muy interesante tema que introduce Juan de los delitos de riesgo, que es una materia que debiera discutirse muy mucho, porque también ahí hay un deslinde que hacer. Como yo ponía al final de la ficha de mi intervención, hay un plus de antijuridicidad en el ámbito penal. Aunque haya una situación de peligro, hay que juzgarlo dentro del procedimiento penal. Porque, por ejemplo, el delito de peligro también exige una inmediatez con el posible resultado. Es decir, que hay una cercanía con el resultado. Ellos paralizan. Los inspectores paralizan cuando hay un riesgo inminente. Bueno, pues eso se parece, pero no tampoco llega a serlo. Es decir, ellos tienen unos criterios administrativos que debatiremos y seguramente seguiremos debatiendo porque lo principal es perfilar cómo realmente ese deslinde entre el procedimiento penal y el procedimiento administrativo se produce con seguridad jurídica. Ese es el objetivo de mi intervención que espero haberos hecho entender un poquito, vamos. Y... Pues nada, lo tenemos. ¿Ya está? Ya está. Y si no hay nadie más que tenga nada más, pues no sé, Raúl, si quieres como director despedirlo, yo por mi parte, pues yo creo que agradeceros, no sé cuántos sois, porque no lo veo. 78 todavía. Bueno, pues agradeceros a todos los que habéis asistido. Sé que seguro que hay amigos también que han sido condescendientes conmigo a la hora de mi poca docencia, pero espero que hayáis entendido la problemática. Yo creo que este tipo de procedimientos necesitan una vivencia y yo creo que es lo que intentamos con el curso que hemos proyectado y que yo lo proyecté para muchas más semanas, incluso con vídeos de reconstrucción de sucesos y demás, pero bueno, queremos hacer una pequeña presentación de 3 días con 4 horas por la tarde, donde creo que saldrán muchas de estas problemáticas que serán esclarecedoras. Muchas gracias a todos y hasta otro día, si queréis. Hasta luego.